Señoras y señores, Cadena Nacional ya está en el aire, una nueva semana más en el ruedo, ya sin estado de emergencia, por supuesto sin toque de queda, militares vuelven a sus cuarteles, pero todavía hay un montón de temas que seguir conversando a propósito de lo que ha pasado durante esta última semana y media. Ustedes saben que el Instituto de Derechos Humanos ha estado investigando y derivando a la justicia una serie de casos, ya muchos de ellos con formalizaciones en curso de violaciones de derechos humanos. Pero se ha estado reportando también una gran cantidad de personas heridas en hospitales, en centros de asistencia médica, y eso lo han hecho en conjunto y con la colaboración del Colegio Médico. Sorpresa causó la cantidad de personas que, a propósito de las manifestaciones y del impacto de balines en sus ojos, han perdido parcialmente la visión. Queremos conocer el estado de cosas, cuál es la evaluación que hace acerca de todo esto la autoridad médica en nuestro país, o una de las autoridades médicas, la otra es el ministerio, ¿no? Para ello queremos conversar con el secretario nacional del Colegio Médico, el señor José Miguel Bernucci, está en el programa de hoy. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, digo! ¿Qué tal, José Miguel? Hola, hola. Muy bien. Bienvenido, por favor, sentémonos de inmediato. Hay mucho paño que cortar acá, porque entiendo que ustedes están enfrentando un proceso de movilización actualmente, ¿no? De hecho, ¿se va a iniciar el día de mañana o el día de hoy? Así, bueno, ¿Hoy día? O sea, tenemos citada una movilización para mañana, martes, a las 2:30, y que va en conjunto con todos los colegios profesionales de la salud, y aparte hemos invitado también a participar los pacientes, digamos, que es el centro. Ahora, esta movilización viene en un contexto, digamos, no nos estamos subiendo por el chorro, digamos, a partir de la realidad actual. De esta crisis particular. Nuestra crisis viene hace probablemente un par de meses y nace por la delicada crisis financiera y sanitaria que están sufriendo muchos de los grandes centros, de los grandes hospitales, por crisis de financiamiento que tenemos. A ver, vamos a hablar de eso, pero partamos por lo más contingente, que tiene que ver con la cantidad de personas heridas en centros asistenciales. Ustedes han hecho un trabajo muy importante de sondeo y de acopio, digamos, de todos los casos, juntos con el INDH, como mencionábamos. Lo que sorprende es la gran cantidad de cifras de niños y jóvenes que están en esta situación, ¿no? ¿Tú tienes más o menos actualizado hasta este momento la cantidad de personas que están en esta condición? Mira, no tenemos nosotros no tenemos el número actualizado, principalmente porque hay que entender que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico es un departamento técnico que asesora a la Mesa Directiva Nacional dentro de nuestra estructura. Ahora, el departamento ha hecho hace varios años ya un trabajo muy codo a codo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Perfecto. En diversas causas, digamos. Una de las causas más bulladas fue cuando la mapuche que tuvo su parto engrillada, claro, digamos. Sí, por supuesto. Y el departamento lo que ha servido actualmente es también como una vía de poder hacer la denuncia. Está recibiendo denuncias y las canaliza a través del INDH. Así que han tenido tanta pega estas últimas semanas que no han alcanzado a poder, en el fondo, hacer un listado o poner los números totales. Perfecto. Lo que sí es que van muy de acuerdo, tenemos más de 1000 denuncias. A lo del INDH, ¿no? Exactamente. Más o menos tenemos más de 1000 denuncias, y donde han tenido mucha participación también ha sido en poder también como alinear a los médicos que están atendiendo a estas personas, que finalmente son los que reciben la denuncia y tienen que hacer la denuncia frente a la Fiscalía. Claro, de lo que sí han hablado es de lo que planteábamos en el inicio, ¿no? Esta cantidad desbordante, creo yo, desde mi perspectiva, tú me puedes aclarar si es mucho o es poco, de personas que han perdido parcialmente su visión. Quiero que veamos el título porque está en pantalla justamente. Esto ha sido comentado por radios, por medios escritos, esto está en boca de todos en el día de hoy. Colegio Médico denuncia que cerca de 100 personas han perdido la visión de un ojo por balines. Así es. Esto es una locura, me parece. O sea, personas que están participando de una manifestación, la mayoría de ellas sin cometer algún tipo de delito o falta grave, y que sean alcanzados por los balines, me parece de una gravedad pero absoluta. José Miguel, cuéntame un poco cuál es la situación de estas personas en particular. Sí, el número actualizado, por lo menos hasta las últimas horas de anoche, eran más o menos como 117 personas que habían visto afectado alguno de sus dos globos oculares. De estas, sobre 35 personas alrededor tenían estallido de globo ocular, o sea, tenían pérdida total de la capacidad de ese ojo. O sea, más que la visión, perdieron el ojo físico. Perdieron el ojo, digamos. físicamente, exactamente. ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo? O sea, yo me imagino que personas que lo han perdido de esta manera, la visión, es porque les dispararon
al ojo. Esto hay que entenderlo que son todas lesiones traumáticas, o sea, quiere decir que producto del balín, directa o indirectamente, produjo un daño en el ojo. El daño puede ser, digamos, de que el golpe produzca un desprendimiento de la retina o alguna lesión intermedia, hasta que en el fondo el mismo balín produzca el estallido del ojo. Esto quiere decir que hay penetración, lesión por el mismo balín y hay pérdida de los distintos humores que forman la cavidad ocular. Entonces, finalmente, las lesiones son de distinto tipo, pero hay afectación directa de estas 117 personas y, como te digo, y sobre 35 han producido, digamos, el estallido ocular. Esta es una lesión que es totalmente fuera de lo común. Hay que entender que en el sistema público, sobre todo acá en Santiago, se atienden en una unidad que se llaman los UTO, que son las unidades de trauma ocular. En las últimas semanas las UTO han recibido más de 90 personas y el resto se han atendido en distintos centros públicos y privados, lo cual es un número que está totalmente fuera de la norma y de la normalidad, digamos, de lo esperable. Tenemos un compromiso súper grande del personal, tanto médico y no médico, de estos centros, y han tenido que trabajar, digamos, con toda la premura, pero también profesionalismo, porque de verdad están ellos comprometidos, porque lo que están viendo es una situación que es súper crítica. O sea, lo que hay que entender es que alguien que pierde un ojo, que pierde la visión de un nuevo ojo, queda con una discapacidad, en el fondo, tremenda, tanto en productividad como también familiar y social, que es tremenda. Entonces, hay un tema psicológico ahí que se viene y que hay que atender. Y eso es totalmente aparte, digamos, de las lesiones. O sea, los traumas psicológicos que van a quedar después de esto, obviamente que también tienen que ver con la crisis de salud mental que está viviendo nuestro país. José Miguel, a propósito del trabajo que han estado haciendo ustedes como médicos de los distintos centros asistenciales, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, ha declarado, y lo declaró de manera pública, que algunos funcionarios han tenido muchos inconvenientes para denunciar justamente este tipo de casos, ¿no? Estos y otros, ¿no? Quiero que veamos el título también, porque también estuve ahí. Nuestros colegas han sido intimidados para no entregar información. Expliquemos un poco en qué circunstancias se da esto y cómo se los intimida y quiénes intimidan, digamos, de qué se trata, quién no quiere que esta información sea pública. Claro, lo que nosotros hemos recibido denuncias hasta este minuto anónimas, se están investigando, tanto por parte del colegio como también de las autoridades, de que algunos jefes de algunos centros hospitalarios le habrían dicho a algunos médicos que están de turno que no se hicieran las denuncias por agresiones por balines, por balas o por similar en el contexto de las manifestaciones ciudadanas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega un paciente agredido por un balín, digamos, o por fuerzas de seguridad, el médico que recibe a ese paciente está obligado a hacer la denuncia a la fiscalía, no en contra del paciente, sino en el fondo hacer la denuncia de que se recibió cuál es la situación, digamos, exactamente, en qué condiciones de la condición de que fue en el fondo dentro de las manifestaciones. Por supuesto. Lo que hemos recibido información de que algunos médicos habrían sido intimidados y otros persuadidos de que no hagan esa denuncia y esa atención no pasa a formar parte del número de heridos en las manifestaciones. Perfecto. Por lo tanto, lo que nosotros baja el número de alguna manera. Baja el número de agredidos, y lo que nosotros entendemos de que eso también podría beneficiar en cierto modo a las autoridades, ya que en el fondo no se ve como que hay tanto agredidos como en la realidad probablemente hay. Me imagino, José Miguel, que si tuvieras la certeza de quién da aquella orden me lo hubieras planteado, ¿no? Pero ¿cuál es tu intuición? Porque lo único que uno puede desprender, con 3 dedos, digamos, es que acá hay una orden del nivel central, ya sea del MinSal o de alguna división de ese organismo, digamos, para que esto no se conozca. Claro, lo que nosotros no sabemos efectivamente es si esto es una orden central o esto fue a mutuo propio de algunos directores de centros hospitalarios. ¿Y con qué fin podría ser de mutuo propio? Bueno, obviamente que los directores y autoridades locales también tienen sus agendas, dices tú. Tienen sus agendas personales y tienen sus idearios políticos personales, digamos. Por lo tanto, igual sería irresponsable de mi parte decir esto fue del nivel central. Pero lo que sí es que lo que nos ha parecido raro es que hemos recibido denuncias de distintos centros. Otra cosa que también se nos hizo saber es que ciertos centros hospitalarios también persuadían a la gente a decir que la misma gente no hiciera la denuncia, ya que si hacía la denuncia le decían que se lo iban a llevar preso, lo cual, digamos, es falso. No te lo puedo creer. Exactamente. Entonces la misma gente finalmente consultaba, en el fondo, con cierto miedo y resquemor, y decían, oye, vamos a hacer... No, mira, no queremos hacer nada porque
no quiero tener más problemas. Entonces, al final, esa atención no quedaba como sumada al contexto de agresiones dentro de las movilizaciones. Bueno, un caso claro acerca de esto puede ser lo que ocurrió en la ex Posta Central, ¿no? Cuando, digamos, el INDH intentó llegar hasta ahí a propósito de las denuncias que habían de personas heridas gravemente en el interior, y la puerta estaba con candado y no pudieron abrir. Tuvo que llegar un juez, entiendo, a pedir que se abriera eso porque las personas tenían que... O sea, esa fue una situación que ha sido gravísima. Gravísima. Nosotros creemos que es solamente comparable a los tiempos de dictadura, digamos, del país, y es principalmente por varias razones. A ver. Una, existen las pruebas, digamos, de que esta fue una orden directa del director del hospital. Lo segundo es que se le impidió el libre acceso a los funcionarios del INDH, que por resguardo legal e incluso constitucional ellos tienen libre acceso a todas las reparticiones públicas, principalmente porque ellos son los encargados de asegurar o de investigar que no se estén violando los derechos humanos. Lo tercero, el director que está en este minuto, el doctor Carrasco Ruiz, mandó él a poner un candado con una cadena y un guardia, digamos, no personal clínico, digamos, sino un guardia. Perfecto. Y el guardia finalmente decidía quién entraba y quién no entraba a la posta. Entonces, o sea, irregular, por decirlo menos, ¿no? O sea, estamos hablando de la Posta Central, que es el principal centro de urgencia del país, que tiene una historia de más de 100 años, creo que nunca había cerrado sus puertas a las personas que lo requerían. Entonces, la verdad que es una situación que es sumamente grave, tremendamente complicada. Nosotros esperamos de que las autoridades de turno puedan investigar. El ministro Mañalich ha dicho que él va a impartir un sumario en contra de la dirección del hospital. Nosotros como colegio médico lo que hemos solicitado por transparencia, tanto al Ministerio como al Servicio de Salud, es que se nos entregue la copia la copia del papel que pide el sumario. Y lo segundo, vamos a hacer la denuncia a Contraloría, porque esta es una situación administrativa, digamos, que es totalmente irregular, impedir el libre acceso y más o sea, se le impidió la entrada al hospital al director nacional del INDH. Estaba el mismo señor Sergio Mico, estaba allá afuera. Exactamente, tuvieron que ir a despertar al juez Urrutia. Claro. Que se levantara, y el juez Urrutia, dicen los que estaban ahí, que vino con un carabinero, con un Napoleón para romper la cadena. O sea, es una situación que realmente es tremendamente alarmante, que pueda suceder, que haya sucedido y nadie nos asegura que pueda volver a pasar. ¿Y ustedes van a pedir una copia de esta instrucción del sumario, José Miguel, porque, digamos, desconfían de que efectivamente esa orden venga por parte del ministro Mañalich o le dé fast track a todo esto? O sea, nos queremos asegurar de que el sumario se haga. Tengo que recordar que desde el punto de vista administrativo, si no se da la orden por escrito de que el sumario se haga, el sumario simplemente no se hace. Y el miedo que tenemos nosotros es que, pasado, digamos, un poco este fulgor, ¿no es cierto?, las palabras se lo lleve el viento. O sea, más allá de la declaración por televisión del ministro Mañalich, no tenemos ni una prueba de que ese sumario se vaya a hacer. José Miguel, respecto a la gestión que ha tenido el ministro Mañalich, hoy día hubo un cambio en el equipo del presidente Sebastián Piñera, se anunciaba un cambio muy profundo, sustantivo, fundamentalmente se alteró lo que es el equipo más político de la moneda, y a propósito de unas declaraciones que había tenido el ministro Mañalich hace muy poco, a propósito justamente del plan de medicamentos o el nuevo plan de medicamentos, tiró una frase que fue evaluada como desafortunada, ¿no? Cuando dice no por una marcha voy a cambiar un proyecto de ley. Y le marcharon 1.200.000 personas, eso fue en la mañana. Y marcharon 1.200.000 personas ese mismo día viernes. Exacto. A propósito de que se quería meter una indicación en el proyecto de ley, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes digamos, el reinado, y creo que no es tan equivocado decirlo así, del ministro Mañalich? Mira, el ministro Mañalich es una persona tremendamente inteligente. Es una persona que tiene una historia, digamos, de trabajo que es bastante impresionante. Hay que recordar que en el gobierno pasado del presidente Piñera fue uno de los pocos ministros, si no el único, y si no el único ministro de salud que ha logrado... Entiendo que tiene el récord, ¿eh? Sí, que ha logrado estar todo el periodo, digamos. Exactamente. Y bueno, eso habla, digamos, de la capacidad que él tiene. Lamentablemente el ministro Mañalich es una persona que es tremendamente obstinado cuando él considera que tiene la razón. Y en base a eso, lamentablemente, hemos tenido unos problemas que
La verdad que nosotros hemos ofrecido, como colegio médico, sentarnos a conversar, pero él no nos ha podido, digamos, sin dar un juicio de valor, ni tampoco un juicio peyorativo, no nos ha podido escuchar lo suficiente como para poder entablar una conversación fluida. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hace 2 meses, cuando comenzó el problema en la misma posta central, de falta de insumos, yo trabajo en la posta central, digamos, todas las mañanas ahí. Perfecto. Y por lo tanto, la falta de insumos es algo que nosotros veíamos día a día. Cuando hablamos de insumos, estamos hablando desde medicamentos súper avanzados, como por ejemplo antibióticos de 4ª, 5ª generación, o de medicamentos que se utilizan en la unidad de pacientes críticos, etcétera. Ya, Pero no también, estamos hablando solo de gasa. no, estamos hablando desde eso hasta jeringa, frascos para tomar exámenes, Perfecto. guantes, gasa, medios de contraste para realizar exámenes. ¿Fármacos? Fármacos, Perfecto. digamos, y fármacos desde los más avanzados hasta los más comunes. Perfecto. Es algo que nosotros como médicos lo estábamos viviendo día a día. El resto del equipo de salud lo está viviendo el día a día y los pacientes lo estaban siendo afectados, digamos, Claro. en el día a día. Cuando nosotros salimos, la prensa afortunadamente se interesó por este tema y nosotros salimos con este tema. Sí. ¿Qué es lo que dice él? Que es mentira, que es falso. O sea, él hace en el fondo un juicio saliendo, digamos, desde la hospitalaria, que era una reunión, digamos, de personas ligadas a gestión. ¿Ya? Él nos dice que es mentira. Y nos enfrascamos, digamos, en una pelea por los medios a través de que duró 15 días. Finalmente terminó en la intervención de la posta y estamos en lo mismo. Posterior Digamos a que eso, esto no afecta solo a la posta central, es un problema Lo que que se está dando en el sistema público de salud. Lo que de quiere manera decir que global. nuestros argumentos que utilizamos, que fue el cambio en el sistema de pago, que fue la limitación de recursos, etcétera, que fueron los argumentos que nosotros dimos en esa pelea, ¿Ya? empezaron a aparecer en diversos centros hospitalarios. Perfecto. Con crisis tremenda. Estamos hablando del Hospital de Valdivia, ha tenido que suspender más de 300 cirugías electivas, o sea, de personas que tenían su hora para operarse, Sí. y que no se ha podido operar porque no tienen los elementos muy básicos para poder realizar la cirugía. El Hospital Van Buren está en una crisis tremenda. El Hospital Van Buren, porque muchas de estas razones que ha dicho el mismo ministro, ha dicho que esto es falta de gestión. ¿Ya? O sea que en el fondo el problema de gestión y no de recursos está este problema. El Hospital Van Buren aumentó su número de cirugía en casi un 15%. Bajó los días de lista de espera en un 100%. ¿Y qué pasó? Se le acabó la plata. Tiene 5.000 millones menos de presupuesto este año y hoy día están en una crisis tremenda. El otro día fuimos Sí. a visitarlos como colegio médico. ¿Ya? Y los mismos funcionarios decían que ellos hacen intercambio. Oye, tú tienes guantes, tú tienes gasa, ya pásame la guante, tómalo. Como un trueque. una Como un suerte de trueque dentro del hospital, en el fondo, porque es la única Dentro forma de los servicios, ¿verdad? dentro de los servicios, y es la única forma que ellos tienen para seguir funcionando. Y lo tercero, Sí. que el mayor problema que hemos tenido es que los directores de hospitales que han tenido la valentía de denunciar este problema, lo han sacado. Así pasó con el doctor Belaúnde en la posta central. Él mandó una carta al ministerio diciéndole toda la falta de insumos que teníamos, la falta de recursos que teníamos, al mes siguiente fue sacado. El director del Hospital Van Buren, el doctor Cancino, hizo la denuncia, lo quisieron sacar y los mismos funcionarios lo defendieron para que no lo sacaran. Entonces, en verdad, y el ministro Mañalich, ¿qué sigue diciendo? Que esto es mentira, que esto es falso, que esto no es un problema de recursos, que esto es un problema de gestión. Entonces, la verdad que nuestra presidenta, yo mismo incluso, Sí. le hemos dicho, por favor, ministro Mañalich, vaya a los centros, porque no es algo que estamos inventando. O sea, si yo estuviera inventando que faltan insumos, sería sumamente fácil, porque tú vas, ves... Y ahí están los insumos. Y ahí están los insumos, digamos. Y por lo tanto, el ministro Mañalich no ha hecho eso. Entonces, en base a eso, y en base a que las medidas que se pusieron de este nuevo pacto social, Sí. la verdad que van por una línea totalmente distinta a lo que la misma gente está pidiendo, nosotros creemos, y esto más que nosotros, porque el colegio no ha hecho todavía la petición formal de renuncia, yo creo que el presidente había tenido una oportunidad ahí tremenda de hacer un cambio de timón, A de propósito del dirección, cambio de a gabinete propósito del del día cambio de de hoy. gabinete, exactamente. ¿A ustedes les parece que el ministro Mañalich debió haber salido en esta pasada? La verdad que lo que pasa es que dentro de la orgánica de colegio, nosotros para pedirle la renuncia al ministro tenemos que votar dentro de los distintos regionales, cosa que no hemos hecho hasta ahora. Pero la verdad que... No, pero desde el punto de vista político, ¿ustedes creen que había una oportunidad cuando lo mencionabas, no? ¿Crees que debió haber salido el Lo que ministro pasa es que en Mañalich? base a lo que ha dicho, en base también a las propuestas que se hicieron del seguro catastrófico, más esta política nacional de medicamentos,
no va en la dirección de que el mismo presidente dijo. El presidente dijo, cambié la dirección, ¿no es cierto? Nosotros íbamos por acá, ahora voy por una agenda social. Ninguna de las dos medidas, más todas las declaraciones anteriores del ministro Mañalich, creemos que va en la posición de que el mismo presidente ha dicho, y yo creo que era una oportunidad este cambio de gabinete para demostrar que en salud él también escuchó a la gente y también escuchó a los profesionales, escuchó al personal no profesional, de que era la forma de cambiar un poco la orientación. O sea, nuestro sistema de salud se basa en el copago, en la discriminación por pago, que es un poco lo que pasa en educación. Y en el fondo lo que nosotros necesitamos es meterle un poco más de solidaridad y meterle un poco de que, en el fondo, el que tiene más riesgo pueda ser, en el fondo, ayudado por el que tiene menos riesgo, y el que más paga puede ayudar un poco al que menos paga. ¿Y te parece que el ministro Mañalich no va en esa línea? Por lo menos hasta ahora no lo ha demostrado. Si él está dispuesto, digamos, a enmendar el rumbo, nosotros bienvenidos. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos mañana en la mañana, o el lunes a primera hora, digamos, a conversar los cambios que ha requerido. Lamentablemente, todas las indicaciones que han habido hasta el momento no van por esa línea. ¿Y por qué te parece que este subsidio a los remedios, digamos, y este seguro catastrófico no van en la línea correcta en términos de ser un real aporte, claro, para que las personas tengan un acceso y una atención de otro corte? Claro, lo que hay que entender es que el seguro catastrófico, el sistema público va a financiar el 60% de ese seguro catastrófico, y la persona va a financiar un 40% solamente en centros privados, ¿ya? No se va a incluir a los hospitales. Hay que recordar que las personas que son FONASA, C&D, si yo me realizo esa atención en el hospital, ellos igual tienen que hacer un copago. Perfecto. ¿Ya? Y por lo tanto... O sea, ese seguro catastrófico en medicamentos no corre en el no, sistema... porque el seguro catastrófico es sino para operaciones y para otras perfecto. prestaciones. Eso no corre en hospitales públicos. No corre, es solamente, o sea, va a haber un traspaso directo de plata, que estamos hablando que tenemos un problema de financiamiento en los hospitales. Claro. Que nos falta plata. Y lo que está diciendo usted, seguro catastrófica, es que le va a pasar plata a las clínicas privadas. Esa plata que debería ir a los hospitales se la va a pasar a las clínicas privadas. Eso es por un lado. Okay. Y lo segundo es que el 40% que no paga el sistema, FONASA, digamos, lo va a pagar la persona. Y en toda la literatura mundial, cuando tú obligas a la persona a poner de su bolsillo, tú inmediatamente generas discriminación por pago. Lo que ha dicho hasta ahora, porque tampoco tenemos los detalles, es que ese pago va a ser alrededor de 1.440.000 pesos. O sea, la persona que no tiene 1.440.000 pesos queda automáticamente excluida del seguro. La persona que puede pagar ese 1.440.000 pesos queda incluida en el seguro. Pero las personas que pueden pagar eso son un porcentaje absolutamente ínfimo de la población. Exactamente, chilena. Ese es el otro periodo. El impacto sanitario que va a tener esta medida se ha calculado que no son más allá de 8.000 personas por año. Y esto está calculado a 3 años. Entonces, el impacto inicial que se calculó con la medida no va más allá de 24.000 personas. Claro, uno dice 24.000 personas que lo necesitan, nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero cuando uno hace una política pública basada en un impacto sanitario, la verdad que el impacto FONASA atiende a casi 13 millones de personas. O sea, el impacto de 20.000 personas sobre 13 millones, la verdad que es mínimo. Por lo tanto, es una medida que se basa primero en traspasos de recursos públicos a una salud pública desfinanciada a privado, y lo segundo es que tiene un impacto político-sanitario muy menor, muy acotado, y que se basa en discriminación de pago a las personas. Por lo tanto, es una medida, estas son latas técnicas, digamos, es una medida que nos va en la dirección de que nos está pidiendo justamente, o sea, llevamos 10 días de movilizaciones tremendas, y la gente justamente nos está diciendo que, en el fondo, no quiere más discriminación, está generando discriminación con el pago, quiere, en el fondo, dignidad de ella como persona. No le estamos pudiendo dar un trato digno porque no tenemos los recursos para poder hacerlo. O sea, es una medida que va totalmente en contra de lo que necesitamos. ¿Y la de los medicamentos está en la misma línea? Lo de los medicamentos, muy rápido. Sí. Los medicamentos, este es un convenio que hizo FONASA con la farmacia, pero que lamentablemente... ¿Va a haber que pagarle a las farmacias para que ellos entreguen el servicio? Eso es uno. Y dos, es que es un convenio que está hecho solamente con medicamentos de marca. ¿Qué quiere decir esto? Los medicamentos de marca, que son los medicamentos, las moléculas originales, tienen un precio que está entre 100 a 500 veces más caro que el genérico.
Por lo tanto, un medicamento de marca para la presión arterial, por ejemplo, el ISAR, que es el original, puede... O sea, ¿no van a comprar los genéricos? No, es para solamente los medicamentos de marca. ¿Qué pasa? El gobierno dice, los medicamentos bajan en un 40% el precio. Claro. Lo cual es real, porque el ISAR vale 40.000 pesos, va a bajar a 20.000 pesos, pero el losartán genérico vale 2.000 pesos. Pero el convenio está hecho solamente para los medicamentos de marca. ¿Y tu sospecha entonces es que en las 30 medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera para que las farmacias tengan al menos un stock de bioequivalentes esa no es la misma, esa no fue la misma medida? Eso es lo que te quiero plantear. ¿A ti te parece que a propósito de ese, comillas, castigo a la farmacia, con esta medida de alguna manera se le devuelve la mano en cierto modo? Puede ser. Nosotros no tenemos, tampoco fuimos invitados a participar, digamos, de esta medida en su construcción. ¿Ya? Nosotros, desde el Colegio Médico y de nuestro Departamento de Política en Salud y Estudio, hemos sido enfáticos. El Parlamento nos invitó a discutir la ley de fármacos 2 y nosotros dijimos que efectivamente Chile es uno de los 3 países que más gasto de bolsillo tiene. O sea, del total de atención de salud que hace el país, un tercio de ese gasto de salud, en el fondo, lo hace las personas de su propio pecunio. Claro. Como dije anteriormente, cuando tú tienes eso, genera inmediatamente una discriminación por pago. ¿Por qué? Porque el que puede pagar se va a atender mejor y el que no puede pagar no se va a poder atender mejor. Y total de ese gasto de bolsillo, un tercio se hace en fármaco. O sea, el gasto que nosotros tenemos en fármaco de gasto de bolsillo es altísimo en nuestro país. Medidas como, por ejemplo, tener mayor disponibilidad bioequivalente, que es la segunda medida que se implantó ahora hace pocos días, nos parece que es sumamente importante porque baja el precio, efectivamente. Ahora, el problema es que las medidas definitivas, que también es un poco lo que nos está pidiendo la gente, no van por ahí. O sea, en parte van por ahí, pero lo que nosotros necesitamos es que los seguros de salud, tanto FONASA y SAPRE, incluyan dentro del seguro la atención con fármaco. Esto quiere decir de que, en el fondo, yo por lo que pago en FONASA o por lo que pago en ISAPRE, por tal o cual enfermedad, esos fármacos están incluidos dentro de la canasta, un poco como lo hace el GES. Va a ser la única forma, digamos, de que podamos disminuir el gasto de bolsillo, ya que el seguro puede generar poder de compra para disminuir el precio. Se nos va el tiempo. José Miguel Benucci, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, por habernos informado acerca de todas estas cosas que aparecen de repente en lenguajes medios técnicos, cuesta mucho entenderlos y traspasarlos a la población, por cierto. Que te vaya muy bien. Entiendo que mañana comienzan un paro. No es un paro. Nosotros hemos citado una movilización nacional mañana a las 2:30 con todos los colegios profesionales. Aparte, invitamos a los pacientes también, en la asociación de pacientes, a participar. A nivel nacional, nosotros acá en Santiago nos vamos a juntar en el ministerio y vamos a caminar hacia la moneda para hacer presentes nuestras demandas. Y estas movilizaciones se van a mantener hasta que el ministro Mañalich nos escuche. José Miguel, te quiero dar las gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.